Bueno, vamos a hacer la clase de hoy acerca de anatomía del tórax. Es un tema bastante largo, así que voy a tratar de hacerlo bastante gráfico, de tal forma que sea dinámico y fácil de entender. Vamos a quitar esto. Bien, perfecto. Entonces vamos a hablar sobre el tórax. Ahí estamos. Dentro de la anatomía del tórax, los temas que vamos a agotar hoy, que vamos a revisar hoy, son la pared torácica, el compartimento pleural y el compartimento mediastínico. Y de cada uno vamos a hacer un breve recuento sobre las estructuras que contiene. El tórax tiene varias funciones, principalmente protección, soporta las presiones respiratorias, ya que se generan presiones negativas durante el movimiento de los músculos respiratorios, y es el origen e inserción de varios músculos que corresponden al miembro superior, al abdomen, al cuello y al dorso. Tiene una forma de cono truncado, como podemos ver en el esquema que tenemos al lado derecho, y algunos de los músculos se tratan en el miembro superior. En cuanto a la pared torácica, tiene varios componentes: las costillas, las vértebras, el esternón. Hablando de las costillas, las clasificamos de acuerdo a su forma. Se clasifican primero como verdaderas, que se considerarían costillas verdaderas de la 1 a la 7. Vamos a poner acá el puntero. Ok. Las costillas de la 1 a la 7 tienen como característica que conectan directamente, cada una de ellas tiene un cartílago costal que conecta directamente con el esternón. Las costillas falsas se consideran de la 8 a la 10, que no se conectan directamente con el cartílago costal, con el esternón a través de su cartílago costal, sino que se conectan con el cartílago superior. Y las costillas flotantes, que son la 11 y la 12, que no tienen cartílago costal para articularse con el esternón. También otra clasificación que tenemos es como costillas típicas. Dentro de las típicas consideramos la costilla de la 3ª a la 9ª, y cada una tiene una morfología diferente. Las costillas típicas tienen una cabeza. En la cabeza tiene 2 carillas articulares que van a articular con el cuerpo vertebral. Tienen cuello, un tubérculo. En este tubérculo tenemos una carilla articular para la apófisis transversa de la vértebra con la que se articulan, un ángulo, y son aplanadas de afuera hacia adentro. Entonces, en la parte inferior tienen el surco costal por el que corre el paquete vasculonervioso. Las costillas atípicas tenemos varias, que son la primera, la segunda, la 10ª, la 11 y la 12. La primera y la segunda son estas que tenemos acá en esta figura. Tienen como característica que son aplanadas de arriba hacia abajo y tienen algunas diferencias con las costillas típicas. Además de ser aplanadas en una forma distinta, solamente van a tener en la cabeza una carilla articular, solamente se articulan con una de las vértebras. En el tubérculo no tienen una carilla para articularse con la apófisis transversa, no tienen ángulo tampoco y son en forma de arco. La primera costilla tiene algunas inserciones para el músculo subclavio, el escaleno anterior, el escaleno medio, y la segunda costilla para el músculo serrato, para el serrato anterior y para el escaleno posterior. Las siguientes costillas atípicas que tenemos son la 10 y la 11. La costilla 10, la 11 y la 12 tienen como característica
que solamente tienen una carilla articular, no tienen las dos carillas articulares de la costilla típica, y la 11 y la 12 no poseen ni cuello ni tubérculos. Para evaluar las costillas desde el punto de vista de las imágenes, la primera forma que tenemos y la que casi siempre usamos es la radiografía de tórax. Acá en esta radiografía de tórax la observamos, tenemos una radiografía de tórax frente y una radiografía de tórax perfil, en la cual vamos a observar la primera y la segunda costillas, que son aplanadas de arriba abajo, las costillas típicas, que son aplanadas en sentido antero-posterior, y más abajo se pueden observar solamente en las radiografías de parrilla costal, se logran ver bien o en la de columna lumbar, solamente se logran ver bien las costillas flotantes. Desde la proyección lateral de la radiografía también podemos ver los arcos costales, y esos arcos costales se llaman arco costal posterior, arco costal anterior, y tenemos que observarlos en lo posible en todos sus bordes y asegurarnos que estén indemnes en una radiografía. Los siguientes huesos que hacen parte de la pared torácica son las vértebras. Las vértebras son las vértebras torácicas. Tenemos también vértebras torácicas típicas y vértebras torácicas atípicas. Acá tenemos una vértebra torácica típica que corresponderían a las vértebras tercera a la novena. Estas tienen un cuerpo, que lo podemos ver acá, visto desde arriba o en una visión lateral. Tenemos el pedículo, que son estas áreas que se conectan con el cuerpo. Tenemos las láminas, que son las que conectan los pedículos y las apófisis transversas con la apófisis espinosa. Tenemos las apófisis transversas y la apófisis espinosa. Es importante fijarnos acá que en la vértebra típica tenemos una carilla o una fosita, que es la carilla articular que va a articularse con la costilla, con una parte de la costilla correspondiente. Y esta fosita costal inferior, que corresponde a la segunda carilla que tenemos en la costilla. Las costillas tienen, como ya habíamos visto, dos carillas articulares vertebrales, que son una superior y una inferior, que corresponden a la vértebra superior e inferior, con las que hacen contacto. Y en el tubérculo de la costilla tenemos esta fosita que corresponde a esta fosita de la apófisis transversa. Acá entonces tenemos una triple articulación de la costilla con la vértebra torácica típica. Tenemos con la vértebra superior, con la vértebra inferior y con la apófisis transversa. Además, la vértebra torácica típica tiene las apófisis y carillas articulares superiores y articulares inferiores, cada una para articular con la vértebra inmediatamente superior e inmediatamente inferior. Es importante la dirección en la que aparece la apófisis espinosa. Acá tenemos una dirección oblicua hacia abajo. Luego tenemos las vértebras torácicas atípicas. Las vértebras torácicas 1 y 12 son vértebras torácicas atípicas porque son las que están haciendo el cambio entre la columna cervical y la dorsal, y entre la columna dorsal y la lumbar. Así que estas dos son vértebras transicionales. Y la costilla 2, la 10 y la 11 tienen como característica, acá observamos la costilla, la vértebra 10 y la vértebra 11, tienen como característica que no presentan las dos carillas articulares superior e inferior que vemos en las vértebras típicas, sino que solamente presentan una. Como ya habíamos visto, las costillas que son atípicas, las inferiores, también solo presentan una carilla articular. Para evaluar la anatomía de la vértebra, nosotros utilizamos, digamos que de la columna torácica, utilizamos varias formas. Desde la radiografía convencional observamos una radiografía de tórax lateral en la que podemos observar acá el cuerpo de la vértebra, acá tenemos los pedículos
Y eso es más o menos lo que podemos ver. En las vértebras inferiores podemos observar acá también algo de la apófisis espinosa y la dirección que tiene oblicua hacia abajo. También lo podemos observar, digamos que acá en la vértebra, en la radiografía de lateral o en la radiografía, en este tipo de radiografías que son enfocadas en el tórax, lo que nosotros podemos observar, que es muy característico y es importante valorarlo, es la densidad que observamos acá en cada uno de los cuerpos. Si ustedes observan acá, estos cuerpos se ven más densos. En radiología convencional los llamamos como radiopacos. Quiere decir que se ven más blancos. Entonces estos de arriba se ven más blancos y estos de abajo se ven más negros. O sea que son menos radiopacos o más radiolúcidos. Esta es la conformación y como lo vemos normalmente. Cuando vemos una columna dorsal en una radiografía lateral, vamos a observar de esta manera: más densos los de arriba, más radiopacos y más radiolúcidos los inferiores. Si vemos acá más radiopacos los inferiores, puede ser que estemos ante o una lesión de las vértebras o una lesión en el pulmón que se sobreponga y nos haga ver estas vértebras más radiopacas de lo que deberían. Esta es una radiografía de tórax lateral. Ahora, también tenemos las radiografías específicas para evaluar la columna dorsal, en las que podemos observar, acá lo único que varía es la técnica que se utiliza y la proyección, pero principalmente la técnica radiológica, el voltaje que le da el técnico al momento de tomar la radiografía. Y acá observamos que se ven mucho mejor los bordes. Esta no es una radiografía de tórax frente, sino que es una radiografía de columna dorsal y nos permite ver claramente los cuerpos vertebrales y acá laterales, esto que se ve como oval, estas dos óvalos laterales corresponden a los pedículos. Y en la lateral podemos observar de nuevo, debemos ver, incluso si comparamos estas superiores, nosotros vemos acá bien dibujados los bordes de los cuerpos vertebrales, vemos acá claramente los pedículos, vemos los agujeros de conjunción y esto nos permite valorar adecuadamente la anatomía de las vértebras. La siguiente parte de la pared torácica es el esternón. El esternón tiene varias partes, se divide en tres partes: el manubrio, que corresponde a esta parte superior, el cuerpo, que es la parte media, y la apófisis sifoides, que es la parte inferior. ¿Qué tiene característico este esternón? Tenemos acá una angulación que corresponde al ángulo de Lewis, o el ángulo esternal, que más adelante vamos a hablar de él. Y acá vamos a tener las articulaciones. Tenemos la incisura yugular, que es esta superior que aparece acá. Se llama así porque acá pasan cerca las venas yugulares anteriores. Tenemos las incisuras claviculares, que es donde el esternón en el manubrio se va a conectar con la clavícula de cada lado. Y luego tenemos en el cuerpo las escotaduras costales, que acá las observamos en el hueso y acá vemos que corresponde a cada uno de los 7 cartílagos costales de las costillas verdaderas. Y finalmente tenemos el apófisis sifoides, que es esta parte inferior que nos sirve de inserción a algunos músculos. Como les decía, tenemos el ángulo de Lewis o el ángulo esternal. El ángulo de Lewis es el nombre antiguo que se le daba, que nos corresponde a, siempre lo vamos a tener más o menos a la altura de la vértebra torácica cuarta, de la parte inferior de la vértebra torácica cuarta, y es importante porque nos sirve como punto de referencia de varias situaciones, tanto anatómicas como clínicas. Entonces nos va a decir dónde se divide el bronquio derecho y el bronquio izquierdo, dónde llega el callado de la sigos mayor, dónde termina la aorta ascendente, dónde inicia y termina el callado de la aorta. Todos estos son a este nivel. Es importante que lo tengamos en cuenta porque cada vez que se va a hablar en anatomía o en clínica, por ejemplo, al momento de colocar un tubo
de drenaje pleural o al momento de tomar un electrocardiograma, utilizamos siempre el ángulo de Lewis como punto para comenzar a contar los espacios intercostales. Acá tenemos todas las referencias para las que nos sirve el ángulo de Lewis o el ángulo esternal. ¿Cómo evaluamos el esternón en radiología? Observamos, primero lo podemos ver desde la radiografía. En la radiología convencional observamos, se pueden hacer directamente radiografía del esternón o se puede también en una de parrilla costal. Y acá podemos observar que tenemos el ángulo de Lewis y acá observamos alteraciones, una alteración en la superficie del esternón. Acá en esta radiografía, en la imagen B de la izquierda, podemos observar también que hay un hundimiento. Acá observamos el borde y observamos ese hundimiento que corresponde a una fractura. Pero también lo podemos hacer desde la tomografía. En la tomografía se pueden hacer reconstrucciones sagitales. Estas son reconstrucciones sagitales en las que observamos, este es un scout. Un scout es como la primera imagen que se toma en una tomografía que nos sirve para orientarnos en qué, se ve igual que una radiografía y nos ayuda a orientarnos para tomar los demás datos que luego vamos a utilizar para hacer cada uno de los cortes. Acá observamos en el scout una alteración en la superficie tanto anterior como posterior del esternón y luego cuando hacemos la reconstrucción sagital en la figura B de la derecha del mismo paciente observamos que efectivamente tenemos alteración, tenemos una fractura y tenemos esa fractura con desplazamiento. Esto es muy importante observarlo y tener cuidado siempre al evaluar la pared torácica en una tomografía porque a veces pasan inadvertidas y pueden ser causantes de lesiones de órganos internos, principalmente del intestino. Bueno, la siguiente parte de la pared torácica son los músculos. De los músculos tenemos algunos que son superficiales, como por ejemplo los pectorales, el subclavio y los serratos, que se tratan en el tema de miembro superior. Y de los que vamos a hablar ahora son los músculos intercostales, que corresponden realmente a la pared torácica, y los músculos profundos, que son internos al plano óseo. Acá observamos entonces los músculos intercostales, los observamos en este esquema. Tenemos tres tipos de músculos intercostales. Está constituido por el músculo intercostal externo, que es este que observamos afuera, que tiene una distribución de sus fibras hacia adelante y hacia abajo, diagonal. Luego tenemos el músculo intercostal interno, que tiene también hacia abajo, pero hacia atrás, la dirección de sus fibras. Y luego tenemos por dentro el músculo intercostal íntimo, que tiene la misma dirección de las fibras que el músculo intercostal interno. Y posteriormente, digamos que en la parte anterior, la continuación de estos músculos corresponde a la membrana intercostal externa, que está a nivel de los cartílagos costales. Es importante saber que el paquete vasculonervioso, que ya habíamos visto que corre por la parte inferior, por el surco costal, está entre el músculo intercostal interno y el íntimo. Y acá observamos el paquete vasculonervioso corresponde a vena, arteria y nervio, que para una mnemotecnia, para recordarlo, siempre es como van de arriba hacia abajo. V, A y N, vena, arteria y nervio. Los otros músculos que corresponden a la pared del tórax son los músculos elevadores de las costillas. Estos están en la región posterior y vienen desde la apófisis transversa y se van a unir a la costilla que está justo por debajo. Entonces, estos nos van a ayudar, son músculos accesorios de la respiración que nos ayudan a elevar la costilla y tienen dos haces. Uno que es corto, que va hasta la costilla siguiente y el otro que es largo que va a la subsiguiente. Entonces todos tienen dos haces. Y por último tenemos el músculo más profundo que está por debajo del plano óseo.
y está justamente en la parte anterior por detrás del esternón y de los cartílagos costales. También es un músculo accesorio respiratorio. Todos ellos nos van a ayudar al movimiento de la respiración y van a colaborar al movimiento costal durante la respiración, que va a ser realizado principalmente por el diafragma. Bien, el tórax, que tiene una forma, como ya habíamos dicho, de cono truncado, tiene dos aperturas, una apertura torácica superior y una apertura torácica inferior. En la apertura torácica superior tenemos varias paredes. Digamos que los bordes de esta apertura, que lo tenemos acá dibujada con un borde rojo, tenemos en la pared posterior, o el borde posterior corresponde a la vértebra torácica 1. El borde lateral corresponde al borde interno de la primera costilla. El borde anterior corresponde al manubrio esternal. Y el contenido, vamos a tener la tráquea, el esófago, vasos y nervios. Todo lo que va y viene hacia el cuello y miembros superiores. La apertura torácica inferior, acá la observamos, es muy amplia y está acá dibujada en este esquema el borde con rojo. Y tiene también varios componentes, varios bordes. El borde posterior corresponde a la vértebra torácica 12, a la parte anterior del cuerpo de la vértebra torácica 12. El borde lateral corresponde a la 11ª y 12ª costillas. El borde anterior corresponde al apéndice sigmoides y el contenido es el diafragma, y en el diafragma es importante tener en cuenta los hiatos esofágico, aórtico y venosos, que los vemos acá en este esquema. Acá observamos que el diafragma es un músculo plano que tiene un centro que es tendinoso, una parte externa, un borde que es el que nos va a generar la contracción de ese músculo, y en medio de sus fibras tenemos el hiato esofágico, el hiato para la vena cava inferior, acá vemos el hiato para la aorta y hiatos para otros vasos y nervios. Luego de haber visto la pared torácica, vamos a hablar del compartimiento pleural. El compartimiento pleural, que sería este que vemos acá, es justamente el compartimiento en el que se encuentran las dos pleuras. Y son dos compartimientos laterales, uno a la derecha y uno a la izquierda. Esta cavidad está revestida por la membrana pleural. Acá en este esquema es una forma fácil como para ayudar a entender cómo está la disposición de las capas pleurales. Si nosotros, como tenemos en este esquema, tuviésemos un globo que no está completamente inflado y empujamos dentro del globo nuestro puño, veríamos que nos va a quedar una capa en contacto con nuestro puño y una capa externa que queda por fuera. Más o menos, acá tenemos un pulmón que está parcialmente colapsado. Ese pulmón nos va a ayudar a entender si está colapsado. Vamos a tener una capa que está pegada al pulmón, que correspondería a una capa interna. Esta capa interna, que en el ejemplo estaría alrededor del puño. Tendríamos esta capa externa que está adosada a la pared. Es una capa externa pleural, que sería la pleura parietal. Y luego tendríamos unos lugares donde se unen esa pleura visceral y la pleura parietal, que serían estos recesos. Si nosotros tenemos ese pulmón expandido, como es en una persona normal, vamos a observar exactamente lo mismo. Ahí vamos a entender que tenemos pegado, muy adherido al pulmón, vamos a tener la pleura visceral. Y muy adherido a las paredes, vamos a tener la pleura parietal. Y vamos a tener estos recesos. Esta cavidad pleural es una cavidad virtual que contiene una pequeña cantidad de líquido. Entonces tenemos la pleura visceral adosada al pulmón y la parietal adosada a la pared del tórax. Acá observamos, ya no tenemos un esquema como lo teníamos acá, sino cómo se vería este también es un esquema,
pero ya de una persona, de un ser humano más cercano a lo normal. Acá vamos a observar esta parte que es más brillante, que correspondería a la pleura visceral. Esa parte es muy difícil de separar del pulmón y habría que disecarla para lograr separarla. Hace parte casi del pulmón. Y luego por fuera tendríamos la pleura parietal. Esa pleura parietal, en medio de estas dos estaría la cavidad pleural. Acá observamos los dos pulmones con su pleura visceral y por fuera la pleura parietal que está adosada a la pared del tórax. Esa pleura, dependiendo del lugar en donde se encuentre, cambia de nombre. No tenemos solamente el nombre de pleura visceral y pleura parietal, así se llaman, pero además cada una tiene una parte dependiendo del lugar donde está. Tenemos la pleura diafragmática, que correspondería a esta parte inferior, la que está en contacto con el diafragma. Tenemos la pleura mediastínica, que está en la parte medial, que corresponde, está haciendo el borde externo del mediastino. Luego tenemos la pleura costal, que es la que tenemos en contacto con toda la pared costal, la pared torácica externa, y esta que se llama cúpula pleural o antes llamada pleura cervical, que es la parte superior. La van a encontrar de las dos formas. Estos son los nombres de acuerdo topográficamente, los nombres que recibe la pleura en sus diferentes ubicaciones. Acá vamos a observar entonces la cavidad pleural. En este corte, este es un esquema de un corte del tórax en el que observamos el pulmón. Acá podemos observar por el borde del pulmón, muy adosado al pulmón, la pleura visceral. Y luego tenemos acá afuera la pleura parietal, que la vemos pegada al tórax. Acá tenemos un receso donde ella gira y se continúa con la parte interna del mediastino. Y luego acá nuevamente gira sobre ella misma, se dobla y se convierte en pleura visceral. Y esa pleura visceral que está adosada al pulmón se mete a través de las cisuras y hace las cisuras. A veces se acumula líquido acá y en medio de esas cisuras tenemos también una cubierta pleural y el líquido pleural se puede meter tanto por fuera del pulmón como en medio de las cisuras. Además de la cavidad pleural y de la pleura, tenemos la fascia endotorácica. Este es un esquema en el que observamos, muy similar al que hemos visto antes, en el que observamos los músculos intercostales externo, interno e íntimo, el paquete vasculonervioso, la costilla superior, la costilla inferior. Acá vamos a tener el pulmón con su pleura visceral. Luego tenemos la pleura parietal y por fuera de la pleura parietal tenemos la fascia endotorácica, que acá está dibujada con amarillo. Esta fascia endotorácica es una parte más, una pared más, una capa más de la pared del tórax y está recubriendo toda la parte interna del tórax sin hacer repliegues, sin pegarse al pulmón, está solamente por fuera y corresponde a la fascia endotorácica. Acá podemos observar además los recesos de los que hemos estado hablando, que son los lugares en donde la pleura se dobla sobre sí misma y nos forma como unas, llamémoslo así, como unas esquinas, unos pliegues en los que solamente tenemos algo de líquido. Esos pliegues, por ejemplo, acá tenemos el primer receso, que es el costo diafragmático, que acá lo observamos, es un pliegue de pleura parietal que permite el deslizamiento del pulmón durante el movimiento de la respiración. Cuando se hace la inspiración y el pulmón se llena de aire y el diafragma se contrae y se va hacia abajo, el pulmón se va llenando de aire y se va deslizando, su punta, la parte inferior, su borde inferior, se va deslizando hacia abajo a través de este receso costo-diafragmático. Luego tenemos el receso costo-mediastínico, que ya lo habíamos visto anteriormente, que tenemos acá.
la pared costal, la pleura, la pleura parietal, y acá se dobla sobre sí misma y luego se viene a hacer como la pared medial de la cavidad pleural o la pared lateral del mediastino, y esta esquina que se forma acá, este pliegue que se forma acá, es el receso costomediastínico. Bueno, ya vimos entonces el compartimento pleural, la cubierta que tenemos por fuera, las capas de la pared, y ahora vamos a hablar del contenido. El contenido del compartimento pleural son los pulmones. Tenemos dos pulmones, pulmón derecho, pulmón izquierdo. El pulmón derecho es más pesado, es más corto, es más ancho, tiene 3 lóbulos y 2 cisuras. Esto es importante porque vamos a desarrollar este tema en el resto de la clase. Entonces tenemos acá los 3 lóbulos, las 2 cisuras, que tenemos una cisura horizontal, una cisura oblicua, y tenemos el pulmón izquierdo, que solamente tiene 2 lóbulos, lóbulo superior y lóbulo inferior. Este pesa menos, es más largo, es más angosto y tiene, como ya lo dijimos, 2 lóbulos y una sola cisura. Acá observamos la ubicación dentro del tórax de un pulmón, de ambos pulmones, la vista anterior y posterior. Y acá observamos, dibujado con líneas punteadas, la pared costal, y vamos a observar una vista anterior de los dos pulmones, derecho e izquierdo. Tenemos acá el lóbulo superior, el lóbulo medio y acá atrás el lóbulo inferior. Esto es visto desde adelante. Acá igual tenemos el lóbulo superior. Acá observamos que no tenemos lóbulo medio, sino que el lóbulo superior se continúa con una parte que se llama la língula, que ya la vamos a ver más adelante. Y luego en la parte inferior y posterior tenemos el lóbulo inferior. Ahora esta es una vista posterior en la que vemos acá el pulmón izquierdo, que tenemos su lóbulo superior y su lóbulo inferior. Y acá el pulmón derecho con el lóbulo superior, el lóbulo inferior y acá una partecita del lóbulo medio. Bien, este es el pulmón derecho. Esta es una vista externa, es como si estuviéramos viendo desde el lado derecho, desde afuera. Tenemos lóbulo superior, lóbulo medio, lóbulo inferior. Ese lóbulo inferior es posterior e inferior. El lóbulo anterior, el lóbulo superior es anterior y superior. Y el lóbulo medio es anterior e inferior. Acá tenemos la cara interna, donde también vamos a observar los 3 lóbulos, superior, medio e inferior. Y acá tenemos el pedículo pulmonar. Acá tenemos el pulmón izquierdo. Esta vista sería desde el lado izquierdo, desde el lado de vista lateral izquierda, en la que observamos el lóbulo superior, el lóbulo inferior. Este lóbulo superior tenemos acá esta región que se llama língula. Esta língula corresponde a lo que sería el lóbulo medio en el pulmón derecho. Y acá observamos una visión medial, en la que tenemos también de nuevo los 2 lóbulos y el pedículo pulmonar. Es importante entonces que hablemos de la segmentación pulmonar. La segmentación pulmonar es lo que nos permite entender y saber dónde está ubicado un proceso patológico, ya sea una neumonía, un tumor, y esta es una ubicación tridimensional. Voy a hacer un paso rápido por esto, pero es importante entender que al menos debemos conocerla y tenerla en la mente. No sabérsela de memoria no hace falta, cuesta un poco ir aprendiéndola, pero entenderla. Entonces, acá tenemos la tráquea, los 2 bronquios fuente, y cada uno de los bronquios se divide en unos bronquios lobulares. Como tenemos 3 lóbulos, al lado derecho vamos a tener el bronquio lobular superior, el bronquio del lóbulo medio y el bronquio del lóbulo inferior. Y al lado izquierdo vamos a tener el bronquio superior, el bronquio inferior. Y acá tenemos el bronquio para la língula, que es rama del bronquio del lóbulo superior, porque estos no están separados. Cada uno va para el lóbulo superior derecho, el lóbulo medio derecho, el lóbulo inferior derecho, y acá tenemos lóbulo superior izquierdo y lóbulo inferior izquierdo. Si observamos, vamos a hacer acá, esto es esquemático, para que veamos más o menos una ubicación en la radiografía, como tendríamos más o menos
los lóbulos. Tenemos acá los dos lóbulos superiores. Acá tendríamos el lóbulo medio, que estaría en gris, y acá tendríamos la língula, que hace parte del lóbulo superior izquierdo. Y acá, posterior e inferior, tendríamos el lóbulo inferior derecho y el lóbulo inferior izquierdo. El lóbulo superior derecho se divide en tres partes, que se llaman segmentos. El segmento apical, el segmento posterior y el segmento anterior. El lóbulo medio se divide en segmento lateral y segmento medial. Y si retiráramos esos que son del lóbulo superior y el lóbulo medio, los dejamos a un lado, vamos a observar acá debajo el lóbulo inferior derecho. Ese lóbulo inferior derecho tiene un segmento superior, tiene un segmento basal lateral, basal posterior, basal medial y basal anterior. Si los juntamos de nuevo, tendríamos la segmentación de esta manera. Ahora, vamos con el pulmón izquierdo. El pulmón izquierdo tiene en el lóbulo superior un segmento en el que se une el apical y el posterior y se llama ápico posterior. Corresponde a un solo segmento. Y el segmento anterior. Este no va a tener tres segmentos como al lado derecho, sino tiene dos. Luego, recuerden que acá no tenemos lóbulo medio, sino que el lóbulo superior se continúa y tiene esta parte que se llama segmento lingular superior y segmento lingular inferior. Ahora, si retiramos el lóbulo superior, nos va a quedar el lóbulo inferior, que estaría inferior y posterior, y ahí tenemos el segmento superior, el segmento basal posterior, basal lateral, y este que se llama basal anteromedial. Acá de nuevo, como en el ápico posterior, se unen dos, que sería el anterior y el medial, se unen generando el segmento basal anteromedial. Y tendríamos así la segmentación completa del pulmón. Acá tenemos vista el pulmón derecho, visto desde adelante, una visión anterior, y esta es una visión desde la región medial. Tenemos el lóbulo superior, el lóbulo medio y el lóbulo inferior con sus segmentos apical, posterior y anterior del lóbulo superior, el lóbulo medio lateral y medial, y el lóbulo inferior en el que desde medial vamos a ver el segmento superior, el segmento basal medial, basal anterior superpuestos, y acá basal lateral y basal posterior superpuestos. Si vamos al pulmón izquierdo, tenemos lo mismo, una visión anterior, en la que se ven todos superpuestos, y desde medial veríamos el segmento ápico posterior, el segmento anterior, el segmento lingular superior y lingular inferior. Y acá tendríamos el segmento superior, acá tendríamos basal anteromedial, recuerden que este es uno solo al lado izquierdo, y acá tenemos superpuestos el basal lateral y el basal posterior. Lo más importante es que lo veamos de vez en cuando, que cada vez que lo necesitemos lo repasemos y con el tiempo uno lo va entendiendo y lo va recordando fácilmente. Esta visión tridimensional a veces es difícil de recordar, pero mientras uno la entienda, no importa que tenga que ir a consultarla cada vez que la necesite. Bueno, ahora ya vimos la cavidad pleural, su contenido, y vamos a hablar un poco de los cilios pulmonares. Los cilios pulmonares corresponden un poco al mediastino, así que vamos a hacer acá como una parte que corresponde un poquito al mediastino y a la cavidad pleural. Los cilios pulmonares se encuentran a diferente altura. El derecho es más bajo que el izquierdo, y esto está dado también por la anatomía del pulmón. Deben tener la forma cóncava en las radiografías de frente. Así cuando nosotros tomamos una radiografía de frente, siempre deberíamos ver este ángulo y deberíamos ver acá la cisura. Deben ser de tamaño similar y deben tener una densidad similar en la radiografía de tórax. Acá tenemos el hilio pulmonar. Esta imagen es como para que recuerden que este es más bajo, que este es más alto. Y acá observamos los componentes del hilio pulmonar derecho, que estaría dado por el bronquio fuente. Luego acá tenemos la arteria pulmonar ascendente derecha, la vena pulmonar superior derecha,
la vena pulmonar inferior derecha, que la tenemos por debajo de este bronquio intermedio. Acá nos da el del lóbulo superior, luego viene el intermedio, y por debajo está la vena pulmonar inferior derecha. Y acá tenemos la arteria pulmonar derecha. Y al lado izquierdo, este hilio está más alto, tenemos la arteria pulmonar izquierda. Acá observamos que la arteria pulmonar cabalga sobre el bronquio. Tenemos el bronquio fuente y acá tenemos el tronco de la pulmonar, la vena pulmonar superior izquierda, la vena pulmonar inferior izquierda y la arteria pulmonar interlobar izquierda. Esto sería la anatomía grande, gruesa de los cilios pulmonares. Entonces vamos a continuar con el compartimento mediastínico. El mediastino es una cavidad virtual, corresponde, digamos que está limitado, lo observamos acá en este corte que ya hemos visto varias veces, está limitado por la pleura parietal medial. Como dijimos, esta pleura parietal se viene por acá y nos genera el límite externo, tanto derecho como izquierdo, del mediastino. Y acá tenemos también la pleura parietal, la región posterior, que nos termina de formar los límites laterales del mediastino. Existen varias clasificaciones de las divisiones del mediastino, así que les voy a hablar como de cada una de ellas y de la que más utilizamos nosotros. Felson tiene una que es basada en radiografía de tórax de perfil y él lo divide en mediastino anterior, mediastino medio y mediastino posterior. Según Felson, hay una línea que pasa por delante de la tráquea, que sería esta, y por detrás del corazón. Y otra línea que pasa 1 centímetro posterior al margen anterior de los cuerpos vertebrales. Acá tenemos el margen anterior de los cuerpos vertebrales, esta línea, y 1 centímetro por atrás estaría la segunda línea. Y según Felson, esto nos dividiría el mediastino en mediastino anterior, mediastino medio y mediastino posterior. Existe otra que es la división anatómica. La división anatómica se ha utilizado bastante y no nos lo divide en 3, sino en 4 compartimentos. Y tenemos una diferencia. Primero, nos tiene en cuenta el ángulo esternal. El ángulo esternal, trazando una línea desde el ángulo esternal hasta el borde inferior del cuerpo de la cuarta vértebra torácica, estaríamos dividiendo el mediastino en superior y mediastino inferior. Y ese mediastino inferior tiene 3 partes, anterior, medio y posterior, pero no está dividido como en Felson por una línea que pasa por detrás del corazón, sino que la primera línea está por delante del corazón. Entonces, este mediastino que lo tenemos acá en azul, según la división anatómica, sería el mediastino anterior o prevascular, que está principalmente ocupado por grasa. El mediastino medio, que también es conocido como visceral, corresponde al corazón, y el mediastino posterior, si está dado por una línea que pasa igual que la de Felson, por 1 centímetro posterior al borde anterior del borde anterior, y esta del borde anterior de los cuerpos vertebrales. Y este nos dividiría el mediastino posterior, que sería también llamado paravertebral. Y esta, que es la que actualmente se está utilizando más, que se basa en una clasificación internacional del grupo de interés en malignidad del timo, se clasifica como la anterior, como la anatómica, el mediastino anterior por una línea que pasa por delante del corazón, medio, el medio estaría limitado por esa línea por delante del corazón y por la línea 1 centímetro por detrás del borde anterior de los cuerpos vertebrales. Y luego la línea posterior sería el borde posterior de la pared torácica. Y no nos hace la subdivisión entre mediastino superior e inferior. Es importante porque se basa en tomografía, que actualmente la tomografía está siendo uno de los primeros métodos que se utilizan en la valoración de problemas de cáncer
de todos los tipos de cáncer, nos permite hacer las estratificaciones, así que es el que más estamos utilizando. Tiene mayor facilidad para ser usado por múltiples especialidades y la línea que pasa por delante de la tráquea y por detrás del corazón es importante porque es la que nos va a limitar estos dos compartimientos. Se llaman igual los tres compartimientos: prevascular, visceral y paravertebral, y el límite superior está dado por el opérculo torácico, que ya lo escribimos en las dos aberturas del tórax. El compartimiento prevascular, entonces, de este mediastino tendría un límite posterior, que sería la cara anterior del pericardio, y tiene timo, grasa, ganglios linfáticos y el tronco brachiocefálico. El compartimiento visceral tiene como contenido las estructuras vasculares del corazón, las venas, cava superior, la aorta ascendente, arco aórtico, torácica ascendente, pulmonar, intrapericárdica y conducto torácico. Y como estructuras no vasculares tenemos la tráquea, la carina, el esófago y los ganglios linfáticos. Y el compartimiento paravertebral contiene la columna dorsal y los tejidos blandos paravertebrales. Es muy importante conocer esta clasificación porque, según esta, nos va a ayudar a través de la imagen hacer un diagnóstico de las patologías. Bueno, y por último vamos a hablar de una parte muy importante del contenido del mediastino, que es el corazón. El corazón está localizado en el mediastino medio, tiene una forma de cono invertido, tiene un eje oblicuo, como lo observamos acá, que está dirigido hacia adelante y a la izquierda. Tiene dos partes importantes, una que se llama el ápex, que es inferior y anterior y descansa sobre el diafragma, y la otra que es la base. La base es superior, acá la observamos, una parte acá en este esquema y otra parte acá. La base es superior, está formada por los atrios o las aurículas y corresponde a la entrada y a la salida de los grandes vasos. Sería toda esta parte la base del corazón y este sería el ápex. Acá vemos dibujada la base, resaltada en verde. Tiene, ya habíamos dicho, que está formada por los atrios, corresponde a la entrada y salida de grandes vasos. Y acá vamos a ver la desembocadura de las venas cavas, la vena cava superior y la vena cava inferior. Tenemos la desembocadura de las venas pulmonares, acá tenemos las 4 venas pulmonares desembocando en la aurícula izquierda. Tenemos el surco interauricular, que sería este, que está por delante o digamos, sí, por delante de las venas pulmonares derechas, a la izquierda de las venas cavas. Este sería el surco interauricular. Este surco terminal, que corresponde a el borde entre la aurícula derecha y la entrada de las dos venas cavas, la vena cava superior y la vena cava inferior, y el surco coronario, que sería este, por el que discurren las arterias coronarias. Esta sería la base del corazón. Bien, el corazón está cubierto por un pericardio. El pericardio tiene más o menos la misma disposición. Recuerden el esquema que vimos en el pulmón, en el que tenemos un puño metido dentro de un globo. Acá ocurre exactamente lo mismo. Entonces vamos a tener exactamente la misma estructura de un pericardio visceral y un pericardio parietal. Y por fuera del pericardio parietal tenemos el pericardio fibroso. Entonces tendríamos así las capas del corazón: serían el endocardio, el miocardio y el epicardio o pericardio visceral. Esta última parte, que es el pericardio visceral, se considera parte integrante de la pared del corazón. El corazón, como todos sabemos, tiene 4 cámaras, que son los atrios o aurícula derecha, aurícula izquierda, los 2 ventrículos, y tiene 4 válvulas. Tenemos 2 válvulas semilunares que corresponden a estas, que son la válvula semilunar aórtica, la válvula semilunar pulmonar
y las válvulas atrioventriculares que corresponderían a la mitral y a la tricúspide. En radiografía es importante una línea que se llama la línea de Jefferson. Esa línea de Jefferson se traza entre el ápex del corazón hasta el bronquio, hasta la carina. Y nos va a separar esa línea, nos va a separar digamos que nos sirve para identificar las válvulas. Entonces las que quedan por delante y por arriba de esa línea son la válvula aórtica y la válvula pulmonar. Y las que quedan por debajo de esa línea serían la válvula mitral y la válvula tricuspidea. Y acá vemos la disposición, cómo estaría dibujado el corazón y sus 4 cavidades en una radiografía anteroposterior y en una radiografía lateral. Acá observamos la silueta cardíaca. La silueta cardíaca es importante porque si nosotros conocemos cada una de las partes del corazón, que son las que vamos a ver a continuación, vamos a poder identificar esta silueta cardíaca, que es importante en el diagnóstico de muchas patologías. Entonces, esa silueta cardíaca, que la observamos acá en esta radiografía, tiene 2 bordes, un borde derecho y un borde izquierdo. El borde derecho varía en algunos autores, pero digamos lo más aceptado corresponde. La parte superior es la vena cava superior y la parte inferior de ese borde corresponde a la aurícula derecha. Recuerden que acá tenemos la aurícula derecha. Y el borde izquierdo de la silueta cardíaca tenemos como 3 arcos. El arco superior corresponde al callado de la aorta, el arco medio corresponde a la arteria pulmonar. Recuerden que esta línea entre la arteria pulmonar y el tercer arco debe tener una forma cóncava porque es la que nos dibuja, como lo vemos acá, los 2 ilios pulmonares, que ya los habíamos visto, acá también los vemos, el izquierdo. Acá esta línea dibuja el ilio y luego viene el ventrículo izquierdo. Si nosotros vemos eso con un esquema en el que vemos las cavidades y los grandes vasos, vamos a observar acá la vena cava superior, la aurícula derecha, el callado de la aorta, la arteria pulmonar, que correspondería a este arco. Algunos autores dicen que la orejuela izquierda también haría parte de ese borde, pero otros no lo consideran y consideran directamente el ventrículo izquierdo como la parte inferior del borde izquierdo de la silueta cardíaca. Esto es muy importante, hay que conocerlo, hay que saberlo, porque uno de los estudios que más evalúa un médico general es una radiografía de tórax y hay que ver si estas siluetas están bien o si están alteradas. Y por último, vamos a hablar un poquito del pericardio, cómo se vería en una radiografía anteroposterior. Es importante que nosotros entendamos que por fuera de esa silueta cardíaca tenemos el pericardio parietal, tenemos luego el pericardio visceral o epicardio y vamos a tener las mismas zonas replegadas, así como lo hemos visto en los pulmones. Y por dentro tenemos líquido pleural, que es mínimo, y por fuera una capa fibrosa. Bien, cuando nosotros evaluamos eso en una radiografía, es importante saber que lo normal es que haya entre 20 y 25 mililitros de líquido seroso entre las 2 capas y el espesor normal del pericardio debe ser entre 2 y 4 milímetros en una radiografía de tórax. Si supera los 4 milímetros, estamos hablando de que probablemente tengamos una patología pericárdica, que ya se puede ser inflamatorio, puede ser simplemente la presencia de líquido, pero ya nos va a alertar de que hay una patología. Bien. Bueno, estas son algunas metodologías diagnósticas que utilizamos cuando vamos a evaluar el tórax. Entonces vamos a evaluar la pared torácica, siempre evaluamos el situs, la localización, el tamaño y la forma del corazón. En la pared torácica siempre es importante ver si tenemos previas, vamos a ver si hay deformidades vertebrales que se pueden evaluar, si hay deformidades externales como que se llaman pectus, si es un pectus hundido, si es un pectus prominente, que serían pectus excavatum o pectus carinatum,
Y estas pueden servir como signos de que haya alguna lesión miocárdica y se puede estar asociado, por ejemplo, a un síndrome de Marfan o un prolapso de la válvula mitral, cualquiera de estas lesiones. Y las deformidades costales, es importante en la radiografía fijarnos que las escotaduras, si tenemos escotaduras de los márgenes costales inferiores, con tortuosidad de las arterias, como vemos en esta radiografía. Entonces, no solamente ver si hay fracturas, sino también podemos ver algunos señales de patología, como por ejemplo estas escotaduras que nos pueden hablar de una coartación aórtica. Bien, es importante también hacer el diagnóstico del situs. El situs lo vamos a diagnosticar con la presencia de la cámara gástrica y del ápex. Si tenemos el ápex al lado derecho, cámara gástrica al lado derecho y el arco aórtico, observamos dónde está, qué lado está. Entonces, podemos ver que haya primero, tenemos que estar seguros de que la radiografía está bien tomada y está bien ubicada. Si esto estuvo bien y tenemos una imagen como esta, podemos estar hablando de un situs inversus. Bien. Y bueno, eso era básicamente la presentación de hoy. Espero que les haya sido útil y bueno, si tienen dudas, al comienzo en la primera diapositiva estaba mi correo electrónico, así que cualquier cosa que necesiten me pueden consultar. Gracias, Bueno, profe. muchas gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias. De nada.